nuestro informe semanal referido a la semana finalizada el 7 de julio de 2017 y empezando nuestro análisis con lo ocurrido con los índices de los principales mercados internacionales de capitales, observamos que fue una semana en la cual las bolsas de las principales economías finalizaron con leves alzas, con excepción de Japón, con una caída del 0,52, pero por el resto de las bolsas de principales economías del mundo, ya sea el Dow Jones de Estados Unidos, también el S&P, el DAX de Alemania, finalizaron prácticamente con subas que estuvieron levemente por encima del 0%, pero no superando el 1%, mientras que para el caso de economías como las latinoamericanas tuvimos algunas variaciones un poco más disímiles. En el caso de Brasil con una caída de 0,92, en el caso de Buenos Aires con una suba del 0,53, esto sí acompañado con una caída, con una devaluación del peso, ¿no? Que es un poco lo que permitió no mostrar una caída, como después veremos cuando analicemos los sectores y lo que pasó en dólares, pero prácticamente vemos una semana en la cual no hubo grandes variaciones y las bajas estuvieron principalmente concentradas en China con 1,64%, Brasil con el 0,92% y Japón con el 0,52%. Si analizamos lo ocurrido con las monedas y en una semana donde se reunió el grupo del G20, no podía ser de otra manera una semana de estabilidad en cuanto a las paridades cambiarias, donde podemos observar de que el ETF-UP, que muestra el comportamiento del dólar index, finalizó con una leve baja en relación a la apertura, pero muy cerca del cierre de la semana previa, mientras que para el caso del yen de Japón o la libra esterlina también tuvieron comportamientos similares con pequeñas bajas, y sí una pequeña alza en relación a la apertura fue lo ocurrido con el euro, si bien se cerró por debajo del cierre de la semana previa. Mientras que si analizamos lo ocurrido con otras monedas, como puede ser el dólar australiano, finalizó con una leve baja, prácticamente neutralizando el alza que había tenido la semana anterior, como se puede ver en la parte superior derecha, mientras que la corona suiza estuvo con muy pocas modificaciones y muy cerca del cierre del cierre de la semana anterior. Por lo que podemos ver que fue una semana en cuanto a la paridad monetaria y cambiaria bastante tranquila desde este punto de vista. Ya analizando lo ocurrido con los commodities en la semana, podemos observar de que en el caso del petróleo, en el gráfico inferior derecho, fue una semana con una baja que no neutralizó la suba de la semana magnitud. De lo mismo ocurrió con el oro, que el oro continuó ya en su quinta semana consecutiva y ahora sí dejando un gap, como se puede ver en el gráfico superior derecho. Y en el caso de la plata, algo muy similar, donde se dieron bajas en ambos mercados. Y en el caso del iron, podemos ver que del acero, prácticamente no tuvieron modificaciones. Ahora, si analizamos lo ocurrido con commodities agrícolas, vemos que fue una semana bastante positiva por el caso de la soja, en el gráfico inferior izquierdo, donde vemos que quebró resistencias de medias móviles de 30 y de 56 semanas, con una muy importante suba. Lo mismo ocurrió con el caso de maíz en el gráfico superior izquierdo, y en el caso del trigo, que si bien en la semana tuvo valores bastante importantes, llegando a llegar a tocar a los 8,4 dólares este ETF, vemos que finalmente cerró sin variaciones casi en relación a la apertura. Ya en el mercado local y analizando lo ocurrido en el mercado de renta variable, vemos que prácticamente todos los sectores finalizaron con bajas. De hecho, el Merval finalizó con una baja en dólares de 1,78%, es decir, el 0,56% que tuvo de alza en pesos, como mostrábamos en las presentaciones anteriores. Vemos que, dado la devaluación de un poco más del 2%, esto significó que para el Merval finalizar con una caída en dólares de 1,78, y lo mismo que el índice sectorial de todos los sectores del mercado de Buenos Aires, donde también finalizó con una caída de 1,65%. Si analizamos los sectores de mayores caídas, vemos que el manufactura de origen industrial tuvo una caída del 6,29%,
Sector construcción 5,6%. Y luego sí fue seguido por sector financiero, sector alimentos y bebidas, sectores de otros que son sectores los cuales no están incluidos en los índices que hemos mencionado. Y donde las pequeñas alzas se dieron en el sector siderúrgico con un 0,22%, distribución de energía y gas 0,61%, y sí de telecomunicaciones y peajes del 4,66%, donde acá sí el impacto más importante estuvo donde se anunció la posible fusión entre Fibertel y Telecom, lo cual llevó a que Telecom tuviera un incremento en sus cotizaciones de importante magnitud. Si analizamos lo ocurrido con algunas variables, vemos que en el plano de tasas de interés fue una semana bastante tranquila, donde la tasa Viber finalizó la semana, esto medio mitad de semana previa, con 32 puntos de alzas, mientras que las fuentes de financiamiento de los bancos, es decir, la tasa Badlar, que son los depósitos a plazo fijo de más de $1 millón, y los de plazo fijo a 30 días tuvieron bajas en sus tasas, en el caso del primero de 6 puntos básicos, y los depósitos a plazo fijo a 30 días hoy estarían cerrando con un promedio de 18% tasa nominal anual. Si analizamos lo ocurrido con renta fija, fue una semana muy positiva de renta fija, donde podemos observar que prácticamente casi todas las curvas tuvieron desplazamientos verticales, principalmente los tramos más cortos, como podemos ver acá en el caso de los bonos en dólares. Lo mismo ocurrió con los bonos Dollar Link, que también finalizaron por encima, o sea, tuvieron incrementos, acá un poco también influenciados a veces ocurre que cuando tenemos vencimientos, a veces las curvas se ensucian un poquito con esos bonos más cortos, pero sí prácticamente podemos ver de que sí tuvieron caídas en sus rendimientos. Lo mismo ocurrió con los bonos argentinos en pesos, pero a tasa fija, donde los bonos más cortos se vieron caídas en sus rendimientos, los mismos en tasas variables, y donde sí un poco una leve mejoría fue en los bonos en SER, pero prácticamente no tuvieron importancia. O sea, es decir, fueron mal principalmente en el bono más corto de todos estos, que están prácticamente por vencer en las próximas semanas. Lo que sí podemos ver entonces que fue una semana en la cual hubo una devaluación del 2,3% y muchos inversores se salieron de estos activos, pareciera ser, para irse a otro tipo de instrumentos. Entonces vemos que tuvieron caída en sus rendimientos prácticamente todos los títulos de renta fija. Bueno, esto fue un poco lo ocurrido en la semana, estaremos viendo la próxima semana.